No jodas, porque yo estoy estudiante y me tengo que ver en esta vaina, porque no tengo comida, porque tengo que esperar una maldita caja para poder comer, porque el sueldo mínimo no alcanza por una mierda y la gente se tiene que ir del país y mandarle dinero como puede a sus familiares para que puedan estudiar y para que puedan sobrevivir aquí, alimentándose nada más de lentejas, porque todos los platos cotidianos de Venezuela desaparecieron de las mesas de los venezolanos por culpa de un régimen socialista que expropió, que arruinó la producción, y ustedes hoy lo defienden cuando ustedes también son víctimas de las consecuencias que han tenido en la economía del país este régimen. Ustedes tienen hermanos, tienen madres, tienen hijos, y aún así vienen aquí y se ríen porque los vi reírse mientras nos reprimen. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué ejemplo es ese? Ustedes cargan un uniforme que les proporciona la nación. Los recursos de la nación son de los venezolanos y con esos recursos se pagaron esos uniformes y esa formación que le dan a ustedes. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Saludos, así estamos comenzando nuestro programa de hoy con ese Fuera Maduro. Saludos a las víctimas sobrevivientes de la Revolución Roja Rojita. Iniciamos ahí el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. 24 horas, Bravo 24, voz de la democracia y voz de la libertad. Vamos a ver las noticias o los acontecimientos por los que la historia recordará las últimas 24 horas. Atención. En toda Venezuela siguen los cabildos multitudinarios en preparación a la gran marcha mundial del 23 de enero, porque es mundial. En Colombia, el pueblo salió a las calles en rechazo al terrorismo. El presidente Iván Duque y líderes de partidos políticos también participaron en la manifestación, que tiene como antecedente la del 4 de febrero del 2018, cuando millones de personas se tomaron las calles de Colombia para expresar su rechazo a la entonces guerrilla de las FARC. Eso sucedió este fin de semana en Colombia, en las calles colombianas. Por otro lado, en México ya son 79 los muertos como consecuencia de la explosión ocurrida el viernes en una toma clandestina de un conducto de combustible de Pemex. La crítica es la inacción de los militares y policías que veían el robo de unos 800 civiles que se estaban robando la gasolina y no tomaron ninguna medida típico de los gobiernos populistas. Por otra parte, tembló en el norte de Chile, al menos 2 muertos después de ese sismo de 6.8. Eso fue el día sábado. La tormenta de invierno Harper, que desde mediados de semana azota buena parte de los Estados Unidos, produjo el domingo retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale. Y desde Brasil tenemos el recuento de Roderick Navarro de lo que fue la reunión entre los demócratas venezolanos y la Cancillería de ese país. Roderick. Hola Napoleón, ¿cómo estás? Pues te comento sobre la reunión que hubo el día 17 de enero en la Cancillería de Brasil, donde distintos factores de la oposición reconocidos por el gobierno de Brasil fueron convocados para ser escuchados en sus posiciones, sus posturas y su visión de lo que está sucediendo en Venezuela. Por la mesa de la unidad estuvieron varios actores, entre ellos Julio Borges, Carlos Vecchio, Armando Armas, estuvo el alcalde Ledesma y estuvo Carlos Blanco. Por Rumbo Libertad estuvo Eduardo Vittar y mi persona, que somos los coordinadores generales del movimiento y hacemos parte de la resistencia. Nosotros llevamos 5 posturas que nos planteamos, bueno, eran innegociables para nosotros, pues es lo que hemos visto que la gente defiende, opinamos lo mismo que la gente. En ese sentido no íbamos a ceder esos principios. Lo primero es que no aceptamos diálogo con el régimen, no aceptamos participar en elecciones sin condiciones, no aceptamos perdonar a los criminales, no aceptamos otra propuesta económica que no sea la de la economía de mercado para Venezuela. Y nos apegamos a la ciencia política, al pragmatismo, al realismo político,
quitamos de un lado los sesgos ideológicos al momento de generar propuestas y soluciones para lo que sucede en el país. Allí fuimos escuchados por todos los representantes de los países que pertenecen al Grupo de Lima. Hubo preguntas, hubo respuestas, y yo creo que fue muy bueno este encuentro porque hubo un contraste entre las distintas visiones. Cada actor internacional pudo preguntar respecto a lo que está sucediendo en el país, pues cada quien defendió con sus argumentos lo que era. Nosotros presentamos un plan para que en un tiempo definido, con un capital humano definido, con una serie de aspectos presupuestarios concretos, con una estructura, con una serie de decisiones políticas, con una serie de iniciativas que proponemos a los países para que puedan actuar en función de la implementación de ese plan, pues sea tomado en cuenta en lo que sería la próxima discusión del Grupo de Lima y también el gobierno de Brasil, porque nosotros le dijimos a ellos lo siguiente: miren, nosotros consideramos que si el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asume la presidencia de la República, seguramente ya hace actos de gobierno, y pues existe un quiebre y las Fuerzas Armadas lo apoyan y bueno, definitivamente hace de presidente, ejerce el cargo de presidente, pues todos tenemos la obligación de reconocerlo, ¿sí? Pero si eso no llega a suceder, nosotros pedimos precaución a los países y que no reconocieran de una vez, así como le estaba pidiendo los miembros de la Mesa de la Unidad, al presidente de la Asamblea Nacional como el presidente interino de la República, ¿sí? Porque de no lograrse esto que yo les acabo de decir, pues quienes saldrían afectados no solamente son los venezolanos que tienen la esperanza de que haya un cambio con ellos, sino también los aliados internacionales, porque se vería como una derrota, y nosotros también tenemos que proteger solamente a los venezolanos, sino que también necesitamos proteger la fuerza de nuestros aliados internacionales. Entonces, en ese sentido planteamos esta postura. Además de eso, nosotros el plan que presentamos es en función de que si eso que está ocurriendo en el país no funciona, inmediatamente tengan esto sobre la mesa para aplicarse, porque es efectivo. Se basa fundamentalmente en la potestad que tiene el Tribunal Supremo de Justicia para tomar la decisión de nombrar un gobierno de transición en el exilio, porque así lo establece la lógica que se está siguiendo en este momento. Continúa el vacío de poder, se tiene que llenar el vacío de poder. Maduro sigue haciendo ejercicio del poder ejecutivo y hay que sacarlo de allí, hay que quitarlo de allí porque no puede estar. Entonces, por eso proponíamos esta cuestión. Además, nosotros hacíamos una serie de observaciones en cuanto a las actuaciones políticas que han tenido los actores de la oposición en el pasado, siempre en el marco de mucho respeto, siempre en el marco de la reflexión, siempre en el marco de avanzar. Nuestro espíritu en esa reunión no fue un espíritu de unidad, ¿sí? Nosotros no fuimos a hablar de la unidad, pero sí fuimos a hablar de la cooperación, que es algo absolutamente diferente. Nosotros no pensamos igual, no estamos defendiendo las mismas cosas en la política, pero si existe la posibilidad de que lo que ellos están haciendo pueda ser complementado con lo que nosotros estamos haciendo afuera, o viceversa, por el bien del país, entonces como adultos tenemos que plantear frente al testigo que está al frente de nosotros, que son los actores internacionales, las pautas para seguir hacia adelante. Entonces considero que fue un avance porque no se aceptó ni diálogo, el tema de más diálogos con el régimen, no se aceptó el tema de participar en más elecciones sin condiciones, y ya la comunidad internacional a partir de esa reunión tiene una visión mucho más clara de cómo es la oposición venezolana, quién es cada quien, qué es lo que plantean en términos de soluciones políticas para el país y en torno a qué ellos pueden actuar para que los venezolanos podamos alcanzar la libertad lo más pronto posible. Gracias por la oportunidad de compartir este mensaje con tu audiencia, Napoleón. Muchas gracias. Horas tenemos ya estamos en el aire. En las próximas 24 horas se pronostica la posibilidad de lluvia en San Juan de Puerto Rico, en Lima y en Bogotá.
Tormentas en Sao Paulo, nubes dispersas en Caracas, Maracaibo, Miami, Nueva York, La Habana, Panamá, Managua y Madrid, mientras que va a haber buen sol en las próximas 24 horas vamos a ver, buen sol en Orlando, Tampa, Clearwater, Santo Domingo, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Guatemala. Ahora los titulares más destacados de la prensa norteamericana más respetada. El New York Times: Wall Street borró todas las pérdidas del 2018 en las primeras 3 semanas del 2019. Aún así, muchos de los factores detrás de la preocupante caída de las acciones a fines del año pasado siguen sin resolverse. Ese es el principal titular en este momento del New York Times. Vamos ahora con USA Today. Para ellos el principal titular es el siguiente: el invierno azota al noroeste de los Estados Unidos con 2 pies de nieve y temperaturas de menos de 40 grados centígrados. Para Washington Post, principal titular: los demócratas dicen que la oferta de Donald Trump de protección temporal a los Dreamers a cambio de 5.7 mil millones de dólares para el muro fronterizo carece de posibilidades. Y por último, Wall Street Journal destaca el siguiente titular: domingo en la noche, el único eclipse lunar del 2019. A medida que la luna llena pasa a través de la sombra de la Tierra, se crea lo que se ha llamado una superluna lobo de sangre, porque se pone toda roja, visible en todos los Estados Unidos por unos 62 minutos, al igual que será visible en Sudamérica y parte de Europa y África. Este espacio lo hacemos gracias a la gente de Aptitude Dance World en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Gracias. Por las madres que se separaron de sus hijos y por las que tuvieron que despedirse. Por quienes quieren unirse a pesar de las amenazas y el miedo. Por el abrazo del reencuentro. Porque queremos ver a Venezuela levantarse de nuevo. Renació la esperanza. Este 23 de enero, gritemos con brío. Vamos a hacer a continuación contacto con Venezuela. Vamos a ver cómo está el internet por allá. Con Efraín Cruz, a ver qué ha sucedido en las últimas 24 horas, los acontecimientos que ya son la historia con la que se recordará estas 24 horas. Adelante, Efraín. Un gran saludo para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @Babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos. El administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas hizo una solicitud desde el Vaticano, luego de entregar el expediente con el tercer milagro atribuido a José Gregorio Hernández. Debemos orar en el centenario de la muerte del doctor para que Dios mediante podamos tenerlo pronto en los altares, para que sea nuestro gran intercesor y nos una a todos los venezolanos. Esto dijo el cardenal. Emitió este mensaje en la cuenta de Twitter de la Arquidiócesis de Caracas. Porras aseguró que se ha generado gran expectativa debido a que se trata de un laico médico y hombre pionero en la ciencia médica de Venezuela, pero sobre todo de un santo que tuvo su vocación y profesión como un servicio a los más pobres y necesitados. También tenemos que comentarles que Juan Pablo Lalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, con Industria, indicó que el deterioro de la economía venezolana se debe a las incompetencias y la mala política implementada por Nicolás Maduro. La destrucción de la economía venezolana responde a malas políticas económicas y una gran incompetencia. Esto lo sentenció. Además agregó que no estaría dispuesto a participar en un diálogo entre Maduro y representantes de la oposición. Ese tiempo se acabó, explicó el empresario. Más afirmó que el país puede seguir una transición política, pero para ello los representantes políticos deben ser muy cuidadosos con estas próximas decisiones. Los diputados tienen que tener unidad y criterio para construir un nuevo país. Y antes de terminar, también tenemos que contar sobre todo lo que ha ocurrido
con todos los cabildos que se han realizado en el país. Los diputados de la Asamblea Nacional se volcaron a varias plazas y calles en Caracas para participar en los cabildos abiertos, plataformas de encuentro entre los parlamentarios y los ciudadanos que rechazan la nueva gestión de Nicolás Maduro. Allí los parlamentarios solicitan ayuda a la ciudadanía para persuadir a la Fuerza Armada Nacional y aclararon que el próximo 23 de enero no se acaba el gobierno, pero además invitaron a no replicar informaciones falsas. La jornada inició en la Plaza del Cristo de Petare a las 11 de la mañana, con el diputado Miguel Pizarro, quien dijo en su alocución que el próximo 23 de enero, el día pautado para esta movilización nacional, es para darle un mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también resaltó la importancia de trabajar para que la ayuda humanitaria no sea utilizada para el control social. Alrededor de las 3 de la tarde, un grupo identificado con gorras y banderas del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, gritaron consignas en la actividad de la tolda opositora, pero las personas respondieron gritando: Maduro sí se va. Al mediodía también comenzó otro cabildo en Los Naranjos, esto en el municipio de Latillo, donde la diputada Delsa Solórzano reafirmó que el próximo 23 de enero no es el fin de la dictadura e invitó a las personas a participar en la movilización. Comentó que los dirigentes políticos, la Asamblea Nacional y los ciudadanos no pueden combatir al gobierno de Maduro por sí mismos, necesitan de las Fuerzas Armadas. Vamos a esta nueva etapa con cabeza fría, conscientes de quienes tenemos enfrente, no haciéndoles el juego y evitando caer en esa espiral de violencia a la que nos quieren siempre llevar. Esto lo dijo el diputado Juan Andrés Mejía, quien también participó en la actividad. Los cabildos más esperados se realizaron en Caricuado y Santa Mónica, que contaron con la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Van a recibir información a veces falsa y hay que estar muy pendientes de eso. No repliquemos cadenas, que no sepamos su contenido ni a dónde van o vienen, dijo el presidente de la Asamblea Nacional frente a los vecinos de la parroquia Caricuado. Con respecto a la tolda a la que pertenece, dijo: no nos podemos permitir equivocarnos de nuevo. Luego a las 6:30 de la tarde en Santa Mónica, sector del municipio Libertador, Guaidó calificó como un logro que la oposición obtuviera la mayoría en el Parlamento en el año 2015 y que la Asamblea Nacional declara a Maduro usurpador de la presidencia. A su juicio, esos hechos marcaron el actual proceso de construcción de esta nueva mayoría. Así, bueno, están las cosas por Venezuela hoy, como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @Bobuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, lugarteniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Las FARC son narcotraficantes. Las FARC envían la cocaína a través de la frontera entre Colombia y Venezuela al gobierno de Venezuela, a Diosdado Cabello, Tarek Alzheimer, que es el vicepresidente de la República, a Nicolás Maduro, y la cocaína de allí sale para el mundo. Aquí acaban de atrapar a un jefe de las FARC, lo acaban de atrapar con 10 toneladas de cocaína, traficadas por Venezuela. El Chapo traficó con el gobierno de Venezuela, con Diosdado, Tarek y Nicolás Maduro. El Chapo tiene una gran oportunidad de no declarar contra ningún narco mexicano, que el Chapo es un gran mexicano y no va a declarar contra un narco mexicano, pero el Chapo Guzmán le puede hacer un gran bien a la humanidad, es declarar contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek Alzheimer, que es vicepresidente de la República de Venezuela. Ese era el lugarteniente, alias Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar. Señor Diosdado Cabello, de bandido a bandido, ¿quién es más bandido? Yo ya pagué 23 años, 3 meses de cárcel por mis crímenes en las prisiones más bravas de la República de Colombia. Los norteamericanos, tarde que temprano, llegarán por usted, porque usted es el jefe del cartel de los soles. Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el número 2 en el poder, es el principal objetivo de una investigación federal en los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez en Venezuela acusó al actual presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Diosdado Cabello, de ser líder de un cártel vinculado con el narcotráfico. Usted dice que yo soy narcotraficante. Usted es un gran narcotraficante. Los norteamericanos no olvidan. Usted ya tiene indictment en los Estados Unidos. Se lo hizo Walid Maclé García, que estuvo preso conmigo. Y él sabe muy bien quién es usted. Y antes de que fuera enviado por un negocio que ustedes hicieron con el gobierno colombiano a Venezuela, Walid Maclé negoció con los norteamericanos y la embajada norteamericana los vendió a ustedes. Espero que cuando vaya preso tenga la mitad de la fortaleza que tuve yo, porque usted va a terminar sus días en la prisión de máxima seguridad de Marion, supremamente brava. Por eso no quieren ustedes soltar el poder, porque saben que la justicia va detrás de ustedes, criminales. Diosdado Cabello, vergüenza no solamente para Venezuela, sino para América Latina y para la humanidad. Bueno, tengo, ahí tienen ustedes desde Puerto Rico a Yolanda Ramos, la tengo aquí en el teléfono para que nos dé unos cuantos
unos cuantos titulares de interés para todos. Adelante, Yolanda, te estamos escuchando, estás en el aire. Saludos a todos los que sintonizan 24 Horas Radio desde San Juan, Puerto Rico. Yolanda Ramos. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió un comunicado de prensa en donde expresa que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. A continuación voy a dar lectura a sus declaraciones. Honrando nuestro compromiso con la democracia para el pueblo venezolano, suscrito junto al alcalde Antonio Ledesma en La Fortaleza, nos unimos al reclamo de la inmensa mayoría de los gobiernos del hemisferio americano, reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino de la República de Venezuela. Puerto Rico está listo para colaborar en la ayuda y logística que se requiera para poner en marcha el plan de rescate humanitario que se definió en nuestra isla junto a líderes de la oposición a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Permanecemos en comunicación con Antonio Ledesma y líderes venezolanos que promueven el restablecimiento del orden constitucional en ese país y el retorno a la democracia. Exhortamos a todos los que defienden los derechos humanos y los principios en que se fundamenta la democracia a que se haga sentir de manera solidaria con el pueblo venezolano que está próximo a terminar con una tiranía que le ha costado sangre y sufrimiento a Venezuela. Posterior a esto, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hizo las siguientes expresiones a la prensa sobre la situación que está ocurriendo en Venezuela. La posición es muy clara. Nosotros atesoramos la democracia y lo que ha estado pasando en Venezuela es una atrocidad. Y ya llevamos tiempo trabajando con los líderes venezolanos que lo que exigen es que se respete esa democracia. Hemos tenido aquí en Puerto Rico convenios y reuniones para poder facilitar y que Puerto Rico pueda ser esa plataforma de ayuda cuando así lo necesite. Ahora mismo en Venezuela prácticamente no tienen recursos médicos algunos para los ciudadanos, acceso a la comida y otros bienes básicos no los tienen, y encima de eso hay una presidencia que no es reconocida por un sinnúmero de países latinoamericanos, la gran mayoría, si ven la votación más reciente de las Naciones Unidas. Así que por lo tanto yo reitero mi apoyo a que se le dé un paso de transición y oportunidad a la democracia, que se elimine la dictadura, que se elimine el abuso contra los derechos humanos y civiles que se está teniendo en Venezuela, y me pongo a la disposición para poder ayudar. Y antes de finalizar, este 23 de enero, acá en Puerto Rico, se ha convocado a una manifestación mundial en apoyo a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Esto será en San Juan, en la Plaza de la Libertad, frente al Consulado de Venezuela en la Torre Mercantil Plaza, Avenida Ponce de León, y esta actividad será de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Es todo de mi parte, desde San Juan, Puerto Rico, Yolanda Ramos. Gracias, Yolanda. Un abrazo. Hasta luego. Yolanda Ramos. Bueno, entonces si ustedes quieren seguir a Yolanda Ramos por Twitter, su Twitter es muy fácil. Es Ramos Yolanda. Vamos a ver si tenemos suerte con esta entrega con Werner Corrales, que ayer no tuvimos mucha suerte y lo que él cuenta es realmente interesantísimo. Werner Corrales. Vamos a ver qué nos dice. Adelante, Werner. Para cerrar este ciclo, vamos a hablar de las propuestas que trae el libro Venezuela, Vértigo y Futuro para la reforma institucional. La reforma institucional tiene como base fundamental superar el rentismo clientelar que se apoderó del Estado venezolano y a través de ello hacer que el Estado esté al servicio del ciudadano y no al revés. Es una realidad que todos los venezolanos conocemos, que el Estado se ha, por así decirlo, encaramado encima de los venezolanos y pretende guiar, limitar, condicionar la vida de cada uno de nosotros, lo cual significa evidentemente
coartar absolutamente la libertad de todos. La vía fundamental para hacer que el rentismo deje de reinar en el Estado no es la de que desaparezca la renta petrolera, para nada. Hay un error que cometen algunos analistas que reducen el problema del rentismo al hecho de que la renta que genera la exportación, el comercio internacional de los hidrocarburos, sea la fuente principal de divisas de la economía venezolana. Evidentemente hay una relación con esto y es seria la deformación propiamente económica de la economía venezolana, ya vamos a hablar de ella, pero en realidad lo que más ha hecho daño del rentismo a la sociedad venezolana es que se apoderó del Estado la conducta populista clientelar basada en la renta. La conducta por la cual el Estado utiliza la renta para comprar conciencias. La sociedad venezolana, cada venezolano está expuesto a una cultura pública en la cual lo que él debe hacer es acercarse a quien distribuye renta, apoderarse de parte de la renta, y evidentemente eso lo hace caer en una cadena clientelar que limita al final su voluntad, limita su libertad. De hecho, en los últimos 40 años del desarrollo venezolano, el rentismo clientelar ha sido la lógica fundamental del comportamiento del Estado. Y para romper eso hay que romper tres grandes cadenas o tres grandes hilos lógicos del comportamiento del Estado y de los actores públicos que regentan al Estado. El primero es, hay que impedir que al llegar al poder los partidos políticos puedan manejar la renta a su antojo. Hay que crear fondos específicos con normas también particulares para la utilización de los fondos. Por ejemplo, como existen en los países escandinavos, particularmente en Noruega, pero existe también en Brasil, existe también en Colombia, países que producen petróleo desde hace mucho menos tiempo que Venezuela, crear fondos intergeneracionales. Por ejemplo, los fondos para creación de capacidades, para la educación, la salud, para la construcción de infraestructuras, deben ser usados para eso y no para otra cosa. Fondos anticíclicos, fondos que puedan ser utilizados cuando caen los precios de las materias primas que exportamos y por lo tanto se reduce el ingreso corriente del Estado, para que no haya necesidad de reducir la inversión social o la inversión en general que esté haciendo el Estado. Y tiene que haber una regulación que impida precisamente que se rompan las reglas. La experiencia más reciente que tenemos de la ruptura de esas reglas está en el millardito el cual pidió Chávez al Banco Central de Venezuela, y el Banco Central de Venezuela perdió la autonomía durante el gobierno de Chávez y ha servido de caja chica que alimenta permanentemente la inflación emitiendo dinero que no tiene soporte en la creación de bienes y servicios. Lo primero entonces es impedir que quienes están en el ejercicio del poder puedan hacer de la renta el uso que ellos pretendan, creando unos fondos cuya utilización esté perfectamente normalizada. Y a partir de allí, una serie de otras reformas. Por ejemplo, una reforma integral del sistema de justicia. El sistema de justicia venezolano no funciona. Está en poder de mafias. Gran parte del sistema de justicia es utilizado como instrumento del Ejecutivo precisamente para mantenerse en el poder. El sistema de justicia tiene que garantizar que a todo venezolano se le respetan sus derechos, pero además que todo venezolano tiene acceso a la justicia.
La reforma de todo el sistema de justicia toca también la relación del sistema de justicia con la justicia militar. La justicia militar no puede estar sometida a la jefatura del ministro de la Defensa o del comandante de las Fuerzas Armadas, porque al hacer eso es perfectamente posible utilizarlo como instrumento que ha sido utilizado en los últimos 20 años. Todo el sistema institucional, quiero decir, las normas que rigen la economía, tiene que ser revisado. La economía venezolana tiene que depender mucho más del esfuerzo, de los proyectos de los ciudadanos y las organizaciones de los ciudadanos. Y por lo tanto, el Estado venezolano debe retirarse del rol protagónico que ha tenido en los últimos 50 años en la producción de cualquier cosa. El Estado venezolano puede tener un rol regulador importante para defender los intereses de toda la sociedad, regulación de la calidad de la educación, de la calidad y el mantenimiento del servicio de salud, de regulador del mercado, de que haya competencia en el mercado, pero no pretender ser actor fundamental, actor protagónico de la economía. Y para cerrar las grandes reformas que son necesarias, hay una necesidad de reforma en el régimen económico de la universidad venezolana, porque a la universidad la necesitamos en la estrategia de construcción de una nueva economía. A la universidad la necesitamos como núcleo, como eje fundamental de un sistema de investigación, un sistema de ciencia, tecnología e innovación, para que ella tenga realmente el rol de motor del conocimiento. La universidad venezolana ha creado por muchísimos años muy buenos profesionales. Lamentablemente no ha desarrollado un sistema de investigación que esté conectado con la economía. Y por lo tanto, la reforma universitaria debe atender no solamente a la docencia o a la enseñanza, debe atender a crear unas bases para un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación como el que requerimos para desarrollar una economía del siglo XXI. Importantísimo, interesantísimo es Werner Corrales y su charla para el programa. Un libro que también le queremos recomendar para entender por qué fracasó Latinoamérica o buena parte de los países latinoamericanos y por qué fracasó la sociedad venezolana, por qué fracasamos durante las últimas décadas. Hay que leer este libro, ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y también la pobreza. Es muy importante, lo consiguen no solamente en internet, lo pueden leer por internet, sino en Venezuela, por ejemplo, o en casi todos los países del mundo lo venden. Inclusive uno de ellos, de los autores, es premio Nobel. ¿Por qué fracasan los países? Lo consiguen en varios idiomas, entre ellos en español. Y hasta aquí entonces, señores, nuestro programa de hoy. Será entonces hasta el lunes en la noche en que volveremos a estar con ustedes.